Y bueno, antes de comenzar, agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos en estos webinars que estamos organizando casi todas las semanas. Y antes de darle paso a Manuel, voy a presentarlo. Él es Manuel Carpio Rivero. Él es reconocido ejecutivo, consultor, conferencista y catedrático con más de 25 años de experiencia en habilidades directivas, estrategia y supply chain management. Ha desarrollado su carrera en importantes empresas multinacionales, en cargos gerenciales como Royal Dutch Shell en Inglaterra, España e Italia. En el Perú ha sido gerente de supply chain y logística en Repsol y Plus Petrol. También se ha desempeñado como CEO en Sodexo para el segmento de energía y recursos. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Pacífico, en la Escuela de Posgrado y en el Centro de Educación Ejecutiva, así como también en la Universidad de Piura. Es mentor y consultor en varias organizaciones importantes del país y CEO de Carpio Rivero Consultores Asociados. Entonces le doy pase a Manuel. Y bueno, más adelante, si tienen alguna pregunta durante la exposición de Manuel, la pueden ir enviando al chat o también a Question and Answer, ¿no? Pueden estar escribiendo sus preguntas. Entonces, nada, sin más detalle, le doy pase a Manuel. Gracias, Pati. Se me escucha bien, ¿cierto? Quiero asegurarme que se me escucha bien. Sí, por supuesto, se escucha perfectamente. Excelente. Muy bien. Bueno, primero agradecerte por la invitación, Pati. Es un placer estar con ustedes en este espacio virtual. Hoy nos toca estar virtualmente. Y realmente cada vez que tengo estos espacios, pues me siento privilegiado, ¿sí? Privilegiado porque puedo estar con personas y puedo generar vínculos y puedo compartir mis experiencias, ¿sí? Así que nada, agradecerte por eso. Y creo que el tema que hemos escogido, Pati, es un tema sumamente relevante. ¿Sí? Y relevante más aún en el contexto que estamos viviendo. ¿Sí? Y vamos a ver por qué más adelante. Y hoy lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar, y sobre todo conversar, es sobre esto que se llama confianza. ¿Sí? Y digo esto porque vamos a ver que hay distintas interpretaciones. ¿Sí? Y es relevante, es muy relevante hoy en día, dado que todos estamos en nuestras casas. Entonces, claro, surgen preguntas como, ¿cómo hago, ¿no? Para generar confianza? ¿Cómo hago para confiar si no veo, si no siento, si no escucho? Si te tengo en esta cámara y no sé qué hay detrás, ¿sí? Entonces, vamos a hablar mucho de eso. Y para eso vamos a seguir una estructura, ¿sí? Una especie de viaje vamos a hacer. Vamos a empezar hablando del concepto per se. ¿Qué es la confianza? Y vamos a ver qué hay detrás de la palabra confianza. Luego vamos a pasar a la trascendencia. Es decir, vamos a ver por qué es importante. Y por qué es importante en el rol ejecutivo, en el rol del líder, en el rol del colaborador. Luego de ello, de haber analizado el concepto y por qué es importante, vamos a hablar rápidamente del contexto que hoy estamos viviendo, e inmediatamente vamos a pasar a la acción. Es decir, vamos a llevarnos de este espacio acciones, iniciativas puntuales para justamente conectar a distancia, ¿sí? Y luego vamos a terminar con un espacio para poder hacer preguntas. Eso no quiere decir que si alguien tiene alguna pregunta, Pati, pues te la pasa a ti, ¿cierto? Y tú me la pasas a mí. Sí, lo pueden escribir en el chat y yo te la leo y seguimos. Sí, no hay problema. Exactamente. Y eso es importante porque a veces queremos preguntar algo y esperamos al final y ahí nos olvidamos. Entonces, si alguien tiene algo que reflexionar o que compartir o alguna experiencia, pues encantado de hacerla mientras estamos en la conversación. Muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a empezar entonces a ver qué cosa significa confianza. Así, qué cosa hay detrás de la palabra confianza. Y para eso vamos a ver algunos personajes, ¿sí? Filósofos,
psicólogos, poetas, que hablan justamente de la confianza. Y vamos a ir al más antiguo de todos, ¿sí? Nos vamos a ir a la antigua Grecia. De hecho, es mi filósofo favorito. Y él se llama Aristóteles, ¿cierto? Muchos lo han escuchado de Aristóteles. Bueno, Aristóteles, ahí lo ven en la foto, decía que la confianza es lo contrario del temor. Él decía que es como una esperanza, es una esperanza acompañada de cierta fantasía. Miren ustedes, fantasía de cosas que nos pueden salvar y que están cercanas a ocurrir, decía Aristóteles. Y que claro, y que además, él decía, es lo contrario del temor, ¿no? La confianza es lo contrario del temor. Esas eran las primeras interpretaciones de la confianza allá por los años 350 a.C., ¿sí? En la antigua Grecia. Interesante mirada de un filósofo, y eran los inicios, ¿no? Los inicios de esta interpretación de confianza. Luego comenzaron a surgir otras, ¿sí? Y nos vamos a la siguiente, es Laurence. Laurence es una filósofa francesa, y ella partía de una premisa interesante. Ella decía, mira, la confianza es una hipótesis, una premisa sobre una conducta en el futuro. O sea, yo espero que te comportes, tú o otra persona, de una manera en el futuro. Y es una actitud, decía ella, y además ella dice que, bueno, no depende de mí, sino de ti, digamos, ¿no? Yo apuesto por ti, ¿sí? Y además apuesto porque no debo inquietarme, ¿no? Porque yo no tengo control de ti ni del tiempo. Ella es como nos dice, yo me pongo en tus manos. Interesante mirada de Laurence. Yo me pongo en tus manos, confío en ti y en lo bueno que vas a hacer, ¿no? Con esa apertura que te doy. Eso lo decía Laurence. Luego, otra interpretación de confianza, no menos importante, viene para mí, ¿sí? Uno de los filósofos más disruptivos, ¿sí? Él es un alemán, ¿sí? Él se llama Friedrich Nietzsche, y tiene una frase, ¿sí? Que luego vamos a hablar de la frase de este filósofo, que a mí me encanta la frase. Él decía que lo que le preocupaba no es que hayas mentido, ¿sí? Sino que de ahora en adelante ya no puede creer en ti. Y digo, me encanta porque desde mi mirada es una afirmación que ha evolucionado y que no creo que se aplique a la realidad de hoy, ¿sí? El concepto de la confianza, de hecho la confianza es un fenómeno evolutivo y dinámico, ¿sí? Y si uno pierde la confianza la puede recuperar, ¿sí? Pero en ese momento, Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, decía que bueno, si me mentías ya tenía un problema, no podía creer en ti. Interesante mirada. Luego nos vamos a otras miradas, ¿sí? A unas más. Y nos vamos a esta señora, ¿sí? Annette Behr, neozelandesa, ¿sí? Filósofa, y ahí me encanta porque es una palabra que yo suelo usar mucho en mis consultorías de liderazgo, ¿sí? Y habla de la vulnerabilidad. Ella nos dice que hay que aceptar la vulnerabilidad de otro, pero no en la mala voluntad esperada hacia uno, la buena voluntad, sea parte de una buena voluntad, y dice, bueno, la confianza tiene que ver con la vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es algo que vamos a estar repitiendo en este espacio el día de hoy. Y luego, algunas miradas más, un poeta norteamericano, Wallace Steve, dice que la confianza es un arte. Un arte, miren ustedes. Y no proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abiertos a todas las preguntas. Es una mirada artística muy interesante. Él nos dice, hay que estar abiertos, abiertos a las preguntas. Niklas Luhmann, sociólogo alemán, relaciona la confianza como un mecanismo, como una herramienta para reducir la complejidad. Miren ustedes, él dice, bueno, la confianza es una herramienta, es un mecanismo,
Y con ese mecanismo, pues, voy a reducir la complejidad y voy a solucionar problemas en algunas decisiones riesgosas, ¿sí?, que todos enfrentamos en la sociedad. Él tiene una mirada más generalista de la confianza y más abarcativa, ¿sí? Él mira la confianza como un fenómeno social, que de hecho sea de paso lo es. Esas son algunas miradas. Esas son unas miradas detrás del concepto. ¿Sí? ¿Cuál es mi mirada? ¿Sí? ¿Qué interpreta Manuel antes de entrar a la trascendencia? ¿Sí? Yo creo que la confianza tiene que ver con el desnudarnos, ¿sí? No desnudarnos físicamente, el desnudarnos y transparentar nuestra alma, nuestras sensaciones, nuestras emociones. ¿Sí? Yo creo que en la medida que uno se abre de esa manera, ¿sí?, genera confianza. Además, creo que la confianza, que dicho sea de paso, es una emoción, ¿no?, y es una emoción muy importante, y vamos a ver por qué es importante las emociones, pero recordemos que la confianza es una emoción. En la medida que yo pueda confiar, ¿sí?, y que puedan confiar en mí, vamos a sacar lo mejor de cada uno. Entonces creo que la confianza es un instrumento para sacar lo mejor de las personas. Y además, y con eso termino mi definición de confianza, creo que la confianza genera valor en la vida, ¿sí? Genera valor en las organizaciones, genera valor en las personas. Es decir, nos ayuda a hacer las cosas mejor. Eso es la confianza para mí. Ahora, la confianza tiene cierta trascendencia, ¿sí?, en la vida, ¿sí? Y lo que quiero compartir con ustedes es qué significa esa trascendencia, por qué es importante. Y es importante porque en la medida que somos capaces de generar confianza, ¿sí?, podemos gestionar mejor a las personas y a los equipos. Y acá estoy enfocando una mirada corporativa, ¿sí? En la medida que yo genero confianza, puedo gestionar mejor a las personas y a los equipos. Y para ello, vamos a empezar con una frase que yo uso mucho en mis talleres y que algunos de ustedes, si es que me conocen o me han seguido o me siguen, habrán escuchado. Y tiene que ver con el leadership is about emotions, ¿sí? Significa que el liderazgo está relacionado a las emociones. ¿Y por qué he querido compartirlo? Porque decíamos que la confianza es una emoción. Si la confianza es una emoción y el liderazgo está relacionado con las emociones, tenemos que indagar qué hay detrás de eso. No tenemos el tiempo aún, quizás en otro momento les puedo contar de dónde viene esta afirmación del leadership is about emotion, pero efectivamente el liderazgo se trata de gestionar emociones. ¿Y por qué funciona esto? ¿Por qué funciona así? Yo creo que todos han visto esta película de Disney, ¿no?, que es fabulosa, ¿sí?, y que habla sobre las emociones. Todos los que estamos acá, no sé cuántos somos, pero todos, absolutamente todos, sentimos. No hay nadie que pueda decir, no, Manuel, yo no siento. Todos sentimos. Todos, absolutamente todos. Porque el ser humano siente, pues. El ser humano siente. Ahora, ¿qué sentimos? ¿Qué cosas sentimos? ¿O qué podemos sentir? Podemos sentir miedo, sí, miedo, es válido, ¿sí? Más según el contexto de hoy, miedo, si tenemos miedo. Podemos sentir ansiedad, sí, claro que sí. A ver, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar en un mes, en dos, en tres, cuándo se va a acabar esto, eso genera ansiedad. La ansiedad está relacionada con lo que vaya a pasar en el futuro, ¿sí? Culpa, así como la ansiedad está relacionada a lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? La culpa está relacionada al pasado, ¿sí?, a no soltar lo que hemos hecho. El problema con la culpa es que nos paraliza y no nos deja vivir el presente. El problema con la ansiedad es que también nos paraliza porque estamos pensando en el futuro y no nos deja vivir el presente. Tanto la ansiedad como la culpa son emociones que nos impiden, ¿sí?, vivir el hoy.
La alegría es una emoción, y ya es una emoción potente, y vamos a ver por qué es potente, y vamos a ver por qué es importante en la confianza, ¿sí? La tristeza es otra emoción, ¿sí? Y la tristeza es una emoción, además, que hay que abrazarla. La tristeza se abraza, ¿sí? Se abraza y se hace nuestra compañera, hasta que estamos preparados y la dejamos ir. La tristeza no se combate, ¿sí? Uno no pelea con la tristeza, uno la abraza, y la hace compañera, y la va dejando poco a poco. Entonces, y así hay varias emociones más. Lo que es importante acá, y hacer énfasis, es que todos sentimos estas emociones u otras emociones. ¿Bien? Muy bien. Entonces, si todos sentimos, ¿sí?, emociones, hay una pregunta que cae de maduro, pues, ¿no? Y yo, líder, ¿sí?, que tengo que ver con esto, digamos, ¿no? Manuel, tú decías al principio que el liderazgo tiene que ver con las emociones. De hecho, partiste diciendo leadership is about emotions. Y está bien, nos dices que todos sentimos, pero ¿qué tengo que ver yo como líder? Bueno, la respuesta es simple y compleja a la vez. Voy a intentar hacerlo muy simple en el poco tiempo que tenemos. El líder, yo líder, ustedes líderes, ¿sí?, en la medida que validen esas emociones, en la medida que comprendan esas emociones, en la medida que reconozcan esas emociones y las acepten, ¿sí?, van a poder conectar genuinamente con sus equipos y sacar lo mejor de ellos y lo mejor de ti. Nuevamente, como todos sentimos emociones, porque no hay nadie que no pueda sentir, y todos transitamos en cualquier momento de nuestro día por varias, ¿sí?, y porque además necesitamos transitar por ellas. Si yo, líder de esos equipos, de esas personas, valido esas emociones, ¿sí?, te acojo, las reconozco, las acepto, voy a poder conectar. Y el líder que conecta, y importante eso, chicos, chicas, muchachos, muchachas que me están escuchando, si algo tienen que llevarse hoy es esto. Si yo, líder, soy capaz de conectar contigo, pero conectar genuinamente contigo, voy a poder sacar lo mejor de ti. Por eso es que el liderazgo está totalmente relacionado con las emociones. Es imposible disasociar, divorciar. O sea, el líder tiene que gestionar emociones y las gestiona a través de este modelo. Muy bien. Hemos visto que las emociones son importantes, hemos visto que la confianza es importante y hemos visto que el liderazgo está relacionado directamente a las emociones. ¿Bien? No podemos indagar más por temas de tiempo, pero quiero que se queden con esa idea. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la seguridad. La confianza es generadora de seguridad. ¿Y por qué es generadora de seguridad? Porque cuando damos confianza a otras personas, estamos cultivando su seguridad. Si yo confío en ti, si yo te muestro mi confianza, ¿sí?, voy a hacerte sentir seguro. Y en la medida que yo te haga sentir seguro, ¿sí?, voy a poder elevar tu autoestima, porque vas a creer más en ti. Creo que hay algunas preguntas acá, estoy viendo que en el chat hay algunas preguntas, déjenme ver, por favor, déjame hacer una pausa y ver. Manuel, yo justo las estoy respondiendo, no te preocupes. Buenísimo, Sí, excelente, gracias. sigue nomás, no te preocupes. Veía ahí que aparecían, entonces quería asegurarme que las estábamos respondiendo. Sí, las estamos respondiendo. Muy bien. Decía entonces que en la medida que yo genero confianza, genero seguridad, ¿cierto? Las personas se sienten seguras y si yo me siento seguro, ¿no?, voy a elevar mi autoestima y voy a creer en mí. Y si yo elevo mi autoestima y puedo creer en mí, puedo sacar lo mejor de mí y también lo mejor de ti. ¿Sí? Y es cierto, la confianza implica sentirnos o sentir cierta incertidumbre. De hecho, implica sentirnos vulnerables, y lo decía Lorenz en su definición de confianza, porque estamos esperando que algo ocurra, ¿no? Y no tenemos la certeza que eso ocurra. Pero en la medida que nos entreguemos, ¿sí?, la medida que la aceptemos, y en la medida que abracemos esa incertidumbre,
vamos a poder confiar. Ahora, así como la confianza genera seguridad, y es una emoción, estamos viendo, y es necesaria, hay la antítesis, ¿sí? Que es la desconfianza. ¿Mm? Y he querido tocarlo ahora porque es importante entender por qué las personas son desconfiadas, ¿sí? Y qué tenemos que hacer. ¿Mm? Antes de ello, es importante mencionar que la confianza evoluciona, ¿sí? Y hay básicamente dos tipos de confianza. Hay la confianza infantil, todos nacemos de niños confiando, todos, ¿sí? Nadie de 3 meses o un año va a pensar que su madre la va a soltar mientras que la está cargando, ¿no es cierto? Uno nace confiando. La vida, los hechos en la vida, conforme vamos creciendo, ¿no? Nos van mostrando que no necesariamente es así, ¿sí? Y que hay situaciones que esperamos que sucedan y no suceden. Y eso va generando desconfianza. Hay la confianza infantil y la confianza adulta. El desafío está que hay confianzas adultas que son ingenuas. Es decir, soy adulto, pero me quedo confiando ingenuamente. Y eso es peligroso, claramente, ¿sí? Y hay el otro extremo, ¿sí? Desconfío de todo. Y yo me quiero centrar hoy en la desconfianza, porque personas desconfiadas existen y van a existir, y tenemos que saber cómo llegar a ellas, pero sobre todo necesitamos entender qué hay detrás de una persona desconfiada, ¿sí? Yo desconfío por algo, y eso voy a intentar, en estos pocos minutos, tratar de explicar, intentar de explicar. Vamos a ver. Hay algo que se llama la desconfianza patológica, ¿sí? Desconfianza patológica. ¿Eso qué significa, Manuel? Significa que una persona desconfía siempre, es decir, siempre, y además de forma prolongada. ¿Mm? Es decir, no solamente desconfío siempre, pero además me quedo desconfiando. La desconfianza patológica está relacionada a que el individuo cree que algo negativo va a ocurrir. ¿Mm? Entonces, no solamente desconfía, sino además vislumbra negatividad. ¿Mm? De hecho, eso se llama, en las siglas en inglés, Paranoid Personal Disorder, castellano, trastorno de personalidad paranoica. Entonces, la desconfianza patológica tiene que ver con las personas paranoicas. ¿Mm? ¿Y qué cosa hay detrás de una persona con desconfianza patológica y que termina en cierta paranoia? ¿Sí? Normalmente son personas con una baja autoestima, ¿sí? Creen que todos, que el mundo, ¿sí? Está contra él. Y son personas que viven en constante estado de alerta, ¿sí? Son personas que están siempre pensando que les van a hacer algo o que algo malo o negativo va a ocurrir. ¿Mm? Y esta sensación, ¿sí? de estas personas está relacionada desde la infancia, ¿sí? Se origina desde la niñez. Está asociado a eventos en el pasado. ¿Mm? Algunos eventos que han generado algún tipo de trauma en la persona. Por ejemplo, abuso físico, abuso mental, bullying, por ejemplo, ¿sí? Es decir, otros niños que hayan aprovechado de ciertas debilidades de otros niños, ¿sí? O padres agresivos, violentos. Entonces, claro, ese niño frágil, ¿no es cierto?, comienza a crecer, y comienza a crecer desconfiando de las personas y viendo la vida de una manera negativa, estando en alerta porque está acostumbrado a que le hagan algo, ¿sí? Y esto tiene que ver también con ser consciente, ¿sí? Para poder superarlo que eso te pasa, ¿sí? En la medida que uno sea consciente, se puede trabajar. Además, la persona con desconfianza patológica, ¿sí? Cree que todos le van a fallar, ¿sí?
cree que le mienten, ¿sí? Y que le van a hacer daño. Entonces, claro, si tenemos una persona así en el equipo, y las hay, chicos, chicas, existen, tenemos que ayudarlas. En mi experiencia como consultor, como docente, como estudioso del comportamiento humano, ¿sí? He llegado a ver ejecutivos brillantes, muy inteligentes, muy capaces, pero lamentablemente con esta desconfianza patológica que se convierte en paranoia. Y desaprovechan todo su potencial. Cuando identifiquemos a una persona con estos rasgos conductuales, es importante saber qué cosa hay detrás y ayudarlo, ¿sí? Y se ayuda justamente, y acá nos metemos en un concepto que se puede hablar mucho, pero nos metemos en un concepto de la resiliencia, ¿sí? Las personas con ciertas características de desconfianza necesitan, ¿sí?, cuidado, necesitan afecto, necesitan construir seguridad, ¿sí? Necesitan sentirse que pertenecen, ¿sí? Porque probablemente no han sentido esa pertenencia desde niños. Por eso era importante en este espacio poder compartir con ustedes, a grandes rasgos, sin indagar mucho, pero sí para que les quede alguna noción de qué significa y por qué la desconfianza en personas y la relación con la paranoia. Muy bien. Entonces salimos de la desconfianza, hemos visto que la confianza genera seguridad, y ahora quiero compartir con ustedes algo muy interesante, ¿sí? Y que tiene que ver con el crecimiento. Hemos visto que el liderazgo tiene que ver con las emociones, hemos visto la importancia de la seguridad. La confianza ayuda a crecer, miren ustedes. ¿Sí? Ayuda a crecer. ¿Sí? ¿Y por qué ayuda a crecer? Porque parto bajo una premisa, ¿sí? Y es que uno tiene que errar para crecer. ¿Sí? Es imposible crecer sin errar, sin equivocar. Yo no sé si ustedes han visto la película, o no, la película, la serie The Last Dance de Michael Jordan, pero si no se las recomiendo porque habla mucho de eso. El problema es que, y en general, nos han educado de la manera contraria, ¿sí? Nos han educado castigando el error, y eso no nos ha permitido crecer. Entonces, claro, para aceptar el error y no castigarlo, y reconocerlo, y usarlo como catalizador de crecimiento, tenemos que confiar, pues. Si no, no se puede, ¿no es cierto? O sea, si yo confío en ti, voy a permitir que te equivoques para que crezcas. Si no confío, te voy a castigar, ¿no? Hay una relación directa. Y la confianza genera ese contexto seguro para equivocarnos. Si nos equivocamos y tenemos confianza en la otra persona, nuestro jefe, y sabemos que no nos va a castigar, pues vamos a intentar de nuevo y vamos a atrevernos a hacer las cosas diferentes. Y vamos a poder innovar, y vamos a poder desafiar, y vamos a poder ser disruptivos. Algo tan necesario hoy en día. ¿Sí? Hoy en día el mundo va a una velocidad tal, y lo hemos visto, que necesitamos ser disruptivos. Y para ser disruptivos necesitamos sentirnos seguros. Y para sentirnos seguros necesitamos que confíen en nosotros. Por eso hay una relación directa en el crecimiento y en la confianza. Muy bien. Pero también hay una mirada neurológica. No solamente emocional, que ciertamente es importante. Pero hay una mirada neurológica. ¿Y neurológica por qué, Manuel? Porque la confianza, y no sé si alguno de ustedes lo sabía, y si no, pues yo lo comparto ahora, la confianza se relaciona con ciertas funciones en el cerebro, ¿sí? De hecho, ¿sí?, la oxitocina, ¿sí?, que es una hormona, ayuda, ¿sí?, a liberar, ¿sí? La oxitocina ayuda a liberar, ¿sí?, ciertos químicos a través de los neurotransmisores que hacen que el individuo pueda confiar. Miren ustedes. Es decir, la oxitocina ayuda a que la persona, ¿sí?, pueda socializar. De hecho, es un agente agrupador, nos ayuda a conectar. Y miren ustedes, hablábamos en ese momento de la importancia de conectar en el liderazgo. Y decíamos, bueno, las emociones conectan. Bueno, hay emociones
y vamos a verlo más adelante, que generan esta hormona, este químico en el cerebro, que ayuda justamente a confiar. Esta hormona incrementa nuestra capacidad de generar empatía. Miren ustedes, incrementa la posibilidad de ayudar. ¿Sí? Y uno puede preguntarse, Manuel, ¿y cómo se genera esta hormona? Hay personas que generan más, otras personas que generan menos, evidentemente. Y una forma de generar esta hormona, ¿sí?, es justamente cuidando a la persona. Yo muestro mi afecto, ¿sí?, muestro mi cariño, muestro mi amor, ¿sí?, genero un vínculo, y eso ayuda a liberar la hormona oxitocina. Por eso es que es tan importante, ¿sí?, para crear líderes seguros, crear niños seguros. En la medida que yo estimule esa hormona, voy a generar el contexto para que esos niños que hoy tienen 2, 3, 4, 5, 10 años, mañana sean líderes seguros de sí mismos, sean líderes con una buena autoestima y sobre todo sean líderes que puedan confiar y generar confianza. Es bien importante esto. El deporte, la meditación, ayuda mucho a liberar esta hormona. Entonces, no solamente hay un componente emocional, que lo hay, ¿sí?, pero además hay un componente neurológico, ¿sí?, y hay que gestionar ambos componentes para generar esa confianza. Muy bien. Hemos visto, entonces, el concepto, ¿no es cierto? Hemos visto la trascendencia, y ahora vamos a ir aterrizando y acercándonos a las acciones, ¿sí? Y antes de eso vamos a analizar el contexto, ¿no? Un contexto que dicho sea de paso, a todos nos cambió. En marzo, la vida nos cambió. A todos más o menos, pero nos cambió, nos transformó, ¿sí? Y se crearon nuevas reglas para socializar, nuevas reglas para interactuar, nuevas reglas para gestionar clientes, gestionar equipos. Se crearon nuevas reglas para liderar. Y es importante, porque a diferencia de antes de marzo, donde teníamos a nuestros equipos, a las personas físicamente, interactuábamos con ellas, hoy no las tenemos, ¿sí? Y estamos viendo que la confianza es importante. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y cómo hago para todo lo que nos has contado, Manuel, poder aplicarlo desde mi casa, ¿sí? De hecho, dicho sea de paso, casa que no necesariamente está preparada para ser oficina, ¿sí? Y vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo hago para generar esa confianza? ¿Sí? Y eso voy a intentar hacer ahora. Dado el contexto, darles primero una herramienta, que es un modelo, y luego una serie de recomendaciones, y con eso vamos a terminar, para que ustedes puedan generar la confianza a distancia. Esa es mi intención el día de hoy. Pero es importante primero entender el significado y ver la trascendencia. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos cómo se genera la confianza. Y para ello hay un modelo, hay una herramienta, que es esta de acá. Básicamente uno genera confianza primero creando un vínculo, ¿sí? Yo muestro un interés genuino, lo habíamos hablado, en conocer, en ayudar, comparto mis emociones, valido las emociones del otro, es decir, genero un vínculo. Es la primera parte del proceso de generar confianza, genera un vínculo. Pero no es suficiente. No es suficiente generar un vínculo. Ojo, y generar un vínculo no es ser amigos, no tiene nada que ver. Generar un vínculo es, yo me preocupo por ti genuinamente, ¿sí? Me interesa genuinamente, te quiero ayudar genuinamente. Es distinto a ser amigo. Pero no es solamente eso. Tenemos que generar un vínculo, pero además tengo que ser competente. Miren ustedes. O sea, de nada me sirve generar un vínculo si no soy competente. Tengo que ser competente en mi trabajo, ¿sí? Tengo que hacer mi trabajo y hacerlo bien, además, ¿sí? Tengo que demostrar que tengo las habilidades, ¿sí?, técnicas y blandas, directivas, si eres líder, para hacer el trabajo. No es suficiente el vínculo. Entonces, tengo que crear un vínculo y tengo que ser competente. Pero las dos tampoco son suficientes.
No basta ser competente, no basta generar un vínculo. Necesitamos ser transparentes. Transparentes. ¿Y qué cosa es ser transparente, Manuel? Transparente es ser honesto. Transparente es ser sincero. Es compartir lo que siento y lo que pienso. Ser una persona consecuente, es decir, predico con el ejemplo. ¿Sí? No es que diga una cosa y hago otra. Soy consecuente. Es decir, en la medida que soy consecuente, que soy honesto, abierto, soy transparente. Tengo que crear un vínculo, tengo que ser competente y tengo que ser transparente. ¿Es suficiente? No es suficiente aún. Falta un aspecto más. Y es que la confianza se cuida. La confianza se alimenta todos los días. Yo me tengo que preocupar por cultivar esa relación. Y ojo, y no solamente como jefe, como colaborador también. Yo colaborador tengo que cuidar la relación con mi jefe. Y yo jefe tengo que cuidar la relación con mi equipo. Es de ida y vuelta. ¿Sí? Es responsabilidad de ambas partes. ¿Cómo se genera confianza? Nuevamente vamos a repasar. Creando un vínculo, haciendo bien mi trabajo, siendo transparente y preocupándome por la relación. De esa manera podemos generar confianza. No hay otra. Esta es la forma de hacerlo. ¿Sí? Y esto hay que dedicarle tiempo. Porque es trabajo. O sea, hay que dedicarle tiempo a generar confianza. Es un trabajo. No es que hoy confío en ti y tú confías en mí. No. Hay un proceso que va alimentando este modelo. Muy bien. Dejamos el modelo, ¿sí? Y ya vamos aterrizando en iniciativas concretas. ¿Cómo estoy con el tiempo? Creo que bien. Iniciativas concretas. ¿Sí? Y esto son recomendaciones. ¿Sí? Recomendaciones en función a mi experiencia, a mi ámbito de especialización, a mis estudios, ¿sí? Sobre habilidades directivas y sobre liderazgo, básicamente, que es a lo que me dedico. Y he querido resumirlas así, de una forma gráfica, ¿sí? Creo que es la mejor forma de poder compartirlas con ustedes. Hay varias, ¿sí? Y esto yo se los voy a dejar, o te lo voy a ti, Pat, y tú lo compartes, no sé cómo, si quieren organizar, pero yo eso se lo Sí, dejo. perfecto. Sí, lo que nosotros hacemos es, esta presentación igual la estamos grabando, grabamos el webinar. Tú igual me pasas esta presentación y la colgamos en la web y cualquier persona que ingrese a nuestra web la puede acceder a este contenido. Muy bien. ¿Sí? Entonces, gracias, Pati, por la aclaración. Ya saben, muchachos, muchachas, esto lo tienen a su disposición para poder revisarlo cuando quieran. Y vamos a empezar por la primera, ¿sí? En estos 5 o 7 minutos que nos quedan. Y tiene que ver con una palabra que habíamos escuchado antes. Y la habíamos escuchado de una filósofa francesa. ¿Sí? Y habla de la vulnerabilidad. Algo difícil de lograr, esto de paso. La vulnerabilidad, habíamos visto, conecta. La vulnerabilidad da un rostro humano al líder. ¿Sí? El gran desafío de eso es que pocos líderes se atreven a mostrarse vulnerables. ¿Sí? Y podríamos profundizar, no nos va a dar el tiempo ahora, pero eso tiene que ver con la seguridad de uno mismo. Digamos, la gente segura de sí misma, ¿sí? No tiene problemas en sentirse y mostrarse vulnerable. ¿Sí? No tiene problemas en decir, oye, yo no sé, no tiene problemas en decir, por favor, ayúdame. Tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros. Pero ciertamente, una primera recomendación para poder conectar a distancia, ¿sí? Es perder el miedo y mostrarnos vulnerables. El jefe también tiene miedo, también genera ansiedad, también les pasan cosas, y es bueno compartirlas. No tenemos que tener el ceño fruncido y pensar que somos superpoderosos, ¿no? Porque no es así. Eso no conecta, eso aleja. Lo que conecta es mostrarnos vulnerables. Primera recomendación. Segunda recomendación, necesitamos mostrar un interés genuino. No interés para poner un check. No interés, ¿cómo estás? Espero que bien. No, eso no es interés genuino. Eso no funciona, y menos a distancia. ¿Sí? Interés genuino es realmente interesarnos por la persona. Es preguntarle cómo está antes de cualquier tema del trabajo. Ustedes no saben, ni yo tampoco, ¿sí? ¿Qué cosa hay detrás de esa pantalla? ¿Cuántas personas viven en ese departamento? Si hay alguna persona con COVID o no. Si hay una persona que esté pasando premuras económicas, ¿sí?
si hay alguna persona que está en un proceso de luto. ¿Sí? No sabemos eso. Y como no sabemos, y como sabemos que puede pasar, porque estamos en un contexto distinto, necesitamos generar un interés genuino, ¿sí? Y darle tiempo a eso. En la medida que yo muestro un interés genuino, tú vas a poder confiar en mí. ¿Sí? Si yo no muestro un interés genuino, vas a sentir que pongo un check, nada más. Y eso hay que evitar. Entonces, si me muestro vulnerable, interés genuino. Pero hay más aún. Hay más recomendaciones. Tenemos que evitar la tentación del micromanagement o microgerenciamiento o estar detrás de las personas. Hay una tentación y hay una sensación de que perdemos el control de lo que hacemos. Y estamos detrás de la gente. Y eso es malo. De hecho, desde mi mirada, es uno de los peores pecados capitales del liderazgo. ¿Sí? Ese estilo de liderazgo de micromanagement. Porque el micromanagement no permite el crecimiento. Yo no puedo crecer, ¿sí? Porque estás todo el día diciéndome qué tengo que hacer. Y además genera desconfianza, pues, porque si yo siento que todo el día tiene que estar detrás mío para que sucedan las cosas, pues claramente no confías en mí. Pero además de eso, y esto es una frase que uso mucho, yo creo que el micromanagement es un formador de inútiles, miren ustedes. Porque claro, si yo digo cómo se hacen las cosas, y si yo digo en qué momento se hacen, entonces no estoy dejando la capacidad a mi equipo a que haga las cosas por sí mismo. Se están acostumbrando a que alguien le haga las cosas. Y estoy formando gente inútil. Es bien importante esto. Es como con los niños, por ejemplo. Si a los niños le damos todo de chicos y no saben hacer las cosas solos y saben que sus papás le van a hacer todo, entonces estamos formando niños inútiles. Bueno, lo mismo pasa en el mundo corporativo. Si estamos detrás de las personas, formamos colaboradores inútiles. Tenemos que dejar que crezcan. Tenemos que dejar que opinen. Tenemos que dejar que se equivoquen. ¿Sí? Y nuevamente, para eso hay que confiar. Entonces, tenemos que evitar la tentación del micromanagement, que está relacionado con la siguiente recomendación, que es delegar y empoderar. En la medida que yo delego y empodero, ¿sí? Genero confianza. Y además, no solamente genero confianza, sino desarrollo un vínculo. No hay nada más rico para un colaborador que le deleguen y lo empoderen. Eso aumenta mucho la seguridad. Y estamos viendo que la seguridad tiene que ver con la confianza. Entonces, antes de pasar al lado derecho de la pantalla, vamos a repasar brevemente. Me tengo que mostrar vulnerable, tengo que mostrar un interés genuino, tengo que evitar la tentación del micromanagement porque forma inútiles, y además tengo que delegar y empoderar. Muy bien. Vamos a la otra parte de recomendaciones. La resiliencia es un concepto de moda y que todos hablamos de resiliencia, ¿sí? Pero la verdad es que a veces se entiende poco, ¿sí? Y no nos vale el tiempo para profundizar en la resiliencia. Pero sí quiero dejarles una reflexión, ¿sí? Y en otro momento quizás, Pati, podríamos profundizar sobre la resiliencia. Y es que en un contexto como el de ahora, necesitamos, ¿sí? Crear resiliencia. Necesitamos crear equipos resilientes. ¿Mm? Y la resiliencia tiene que ver con el cuidado del equipo, con el afecto al equipo. ¿Sí? Yo puedo ser resiliente si creo en mí, si creo en mi capacidad. Y la forma de creer en mi capacidad es confiando en mí mismo. Necesito un contexto seguro. Desde la medida que el líder crea ese contexto y confía y cuida y da afecto al equipo, ese equipo se va a sentir seguro para superar cualquier obstáculo de forma sostenida. No vamos a entrar más en el concepto porque podríamos hablar muchísimo, pero es importante que se lleven eso. Necesitamos equipos resilientes y para eso tengo que cuidarlos. Flexibilidad con responsabilidad. Eso es bien interesante esta frase, ¿no? Porque claro, hoy en día trabajamos 15 horas, a veces 18 horas, y sin embargo tenemos personas en casa, hijos, padres, enfermos, departamentos que no están preparados para trabajar, ¿no? Niños que se conectan a través de internet, se nos cae la red, es decir, el contexto es distinto. Y no podemos esperar lo mismo que esperábamos cuando estaban en la oficina de nuestros equipos y de nuestros jefes, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que
que tenemos que ser flexibles, pues. O sea, no puedo pretender que esté a una hora y que siempre esté a esa hora, porque de repente no puede estar a esa hora. Pues de repente tiene que atender al niño, de repente tiene que darle de comer, de repente tiene que llevar al padre o a la madre o al hermano a la clínica. Hay tantas cosas que no sabemos qué pasa detrás de la pantalla. Entonces es importante que seamos flexibles. Eso no significa, Manuel, que no seamos responsables. No, por supuesto que tenemos que ser responsables. Por supuesto que tenemos que llegar a los objetivos. Pero dame la flexibilidad para llegar. O sea, no me impongas horarios, no me impongas tu agenda, porque yo también tengo cosas que pasan en mi casa, y muchas, ¿sí? Entonces te pido flexibilidad. Pero eso sí, yo me comprometo a llegar a los objetivos. Es bien importante esto. Y las dos últimas recomendaciones, y con eso acabamos este espacio. Y ahí dejamos libre para si alguien quiere reflexionar, indagar, compartir algo. Y es que en este momento, en este contexto, ¿sí?, tenemos que preguntar mucho. ¿Sí? Preguntar mucho, mucho preguntar. Porque preguntamos y obtenemos información. Y tenemos que escuchar. Pero cuidado, no tenemos que escuchar para responder. No es importante responder. Tenemos que escuchar para entender. Hay una diferencia bien importante. Uno puede escuchar para responder, ¿sí?, que es un error, o puede escuchar para entender, que es lo mejor. ¿Sí? Yo te escucho y te entiendo, y te comprendo. Y eso me lleva a la última recomendación. Tenemos que ser comprensivos y además compasivos. ¿Sí? No todos pasan o están pasando momentos más o menos difíciles. Hay personas por distintas circunstancias que la pasan más difíciles que otras. No es necesario explicar por qué, pero hay personas que la están pasando más difíciles. Hay otras que no la pasan tan difícil. Nadie sabe qué tan difícil la pasa. Pero ciertamente es un momento que el ser humano, ¿sí?, necesita ser comprendido, necesita ser acogido. ¿Sí? Hay cosas que pueden estar pasando en nuestros hogares. Y para eso tenemos que ser comprensivos, tolerantes, pacientes y compasivos. Muy bien, y eso quería compartir con ustedes. Espero que les haya ayudado esta mirada sobre la confianza. Hemos hecho un viaje, como pueden ver, desde lo conceptual, que era importante, a la trascendencia. Hemos hablado del liderazgo y la necesidad de gestionar emociones. Hemos hablado del contexto. Hemos compartido una herramienta para generar confianza y finalmente unas iniciativas y recomendaciones. Y ahora estoy a su disposición, Patti, o quien quiera, para poder conversar, si alguno quiere conversar o hacer una pregunta. Gracias, Manuel. Súper interesante tu presentación. Justo acá nos hicieron una pregunta, no te quería interrumpir porque justo ya estaba cerca a culminarla, pero como tú mencionaste mencionaste la oxitocina, ¿no es cierto? Mencionaste la oxitocina, que esto se genera a través del cariño, el cuidado, y mencionaste también cómo uno debería incentivar el liderazgo en los niños, ¿no? Entonces, acá la primera pregunta que ha salido es, ¿qué puedes aconsejar para que uno pueda crear un niño más seguro, ¿no? Y que a la larga se convierta en un niño, o sea, se convierta en una persona, en un líder, ¿no? Excelente. Excelente, y me encanta la pregunta, Patti. Realmente me encanta la pregunta. Por dos razones me encanta la pregunta. ¿Sí? O por tres, creo. O por muchas, ya no sé, pero ¿qué importa? Primero lo que voy a hacer es, hazme acordar, por favor, de compartirte un artículo que escribí hace poco sobre el niño líder, ¿sí? Para que lo compartas con las personas que sean convenientes. ¿Sí? Hablo mucho de esto. Y quizás no me va a dar todo el tiempo para comentarlo, pero sí sería bueno que lo compartas si es que te parece eso viable. Sí, sí. Segundo, a ver, el niño, ¿sí? O la niñez, ¿sí? Es clave en el desarrollo de la etapa del ser humano, que es quizás las etapas más críticas, ¿no? Es realmente donde formamos a las personas. ¿Sí? De hecho, la resiliencia se trabaja desde niño. De hecho, se trabaja con el niño. Lo que tenemos que hacer es crear niños seguros. ¿Y cómo se crean niños seguros? O niñas seguras. Niñas seguras, niños seguros.
creamos niños y niñas seguros cuando ese niño, ¿sí?, primero se siente querido. ¿Sí? Es decir, siento que me quieren, siento que me aman, ¿sí?, siento amor. El ser humano necesita sentirse querido. Entonces, a los niños hay que hacerles ver que son queridos, que son amados, número uno. ¿Sí? Segundo, el niño tiene que tener o no tener miedo, ¿sí?, a equivocarse o a hacer las cosas diferentes. Miren ustedes. La sociedad, yo ahora he cambiado, pero hablo de mi experiencia, ¿sí?, ahora felizmente ha evolucionado, castigamos mucho el error, ¿sí?, y creíamos que solamente había una forma de hacer las cosas, que era la forma que nosotros creíamos. Sin embargo, todas las formas son válidas, ¿sí? Y los niños son diferentes y aprenden diferentes. Hay niños pues que son niños que necesitan experimentar, que no tienen paciencia, hiperactivos. Hay niños que son personas más introvertidas y que aprenden desde la introversión, otras que son más extrovertidas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que respetar la forma como el niño resuelve sus problemas y cómo aprende. ¿Mm? No podemos imponer una forma. Porque si imponemos una forma, le estamos quitando la creatividad a ese niño. Es como que cortarle las alitas a un lorito de chiquito, ¿sí? Y no queremos cortarlas. Queremos que tenga alas y muy grandes. El afecto, el cariño, el darle la capacidad de que no tengan miedo a equivocarse. Y lo otro, no menos importante, la armonía. ¿Sí? El niño necesita un contexto de armonía. ¿Sí? El niño necesita estabilidad emocional. Eso no significa que el niño no tenga que afrontar problemas. Por supuesto que sí. La vida está llena de desafíos, ¿sí? Pero el niño tiene que desarrollar esa resiliencia, ¿sí?, de una manera sana. Porque hay dos maneras de desarrollar resiliencia, ¿sí? Una que se desarrolla postraumática, es decir, me pasa algo y tengo que superarlo y mantenerlo para sobrevivir. Y otra es, bueno, incorporando esta seguridad en el niño para que se sienta seguro, que cree en él, tenga una buena autoestima y pueda afrontar los problemas que se ven. Entonces, en la medida que hagamos eso, vamos a poder tener un niño, niño adulto, adolescente y adulto seguro de sí mismo. Y la medida que sea seguro de sí mismo, va a poder generar confianza y va a poder confiar. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta. Sí. Quieren una recomendación de cómo generar este vínculo con el otro, ¿no? De demostrar un interés genuino Ajá. y de cómo poder escuchar a todos los integrantes de tu equipo y siendo un equipo muy extenso, ¿no? De repente son varios colaboradores a cargo de esta persona y es lo que nos pregunta. ¿Cómo generar este vínculo? Sí, Creo que a se ver, está refiriendo a confianza o a... Yo creo que sí, porque no me sí, lo especifica. Sí. bien. Voy a hacer dos reflexiones. La primera, y es que a veces se confunde, Pati y todos, el vínculo con la amistad. Uno no tiene que ser amigo para generar un vínculo, ¿sí? Ok. Eh, claro, y se confunde mucho eso en las organizaciones. Uno cree que la mía que soy amigo, soy tu pata, ¿no? Ya tenemos confianza, y la verdad que no funciona así, ¿sí? Y voy a explicar por qué no funciona así. Y después voy a comentar qué es lo que se debe hacer desde mi mirada, claro está. Todo esto desde mi mirada, ¿no? Desde mi experiencia y mi conocimiento, ¿no? No tiene por qué ser una verdad absoluta, pero es lo que yo creo. El vínculo en una organización, estamos hablando de una organización, no estamos hablando de amigos del barrio, de una organización, ¿sí? Necesita los componentes que veíamos en el modelo. Es decir, yo genero un vínculo contigo porque primero creo en ti, ¿sí? Segundo porque confío en ti, ¿sí? Que genero confianza, porque además sé que haces bien tu trabajo, o sea, voy a sentirme tranquilo que si te empodero o te asigno un proyecto lo vas a hacer. Y tercero, porque
vas a ser transparente conmigo. O sea, me vas a decir lo que pasa, me vas a dar visibilidad, ¿no es cierto? Vas a levantar la mano si ves que la cosa no funciona bien, vas a pedir ayuda, algo tan difícil de hacer, ¿no? Porque creemos que todo lo podemos hacer solos, pero la verdad es que no podemos hacer solos. Tenemos que trabajar de forma colaborativa, pues tenemos que pedir ayuda. Entonces, claro, yo genero el vínculo de esa manera, ¿sí? Confiando, cuidando la relación, siendo transparente y teniendo las competencias. De esa manera genero un vínculo. Ahora, ese vínculo hay que cultivarlo, ¿sí? Hay que cultivarlo, pues hay que regarlo como una plantita, digamos. No es que hoy genero un vínculo y mañana me olvido, y me voy, ya generé el vínculo. No funciona así. Los vínculos, como cualquier vínculo, y ya no solamente de una organización, de una pareja de esposos, enamorados, hermanos, amigos, se tiene que cultivar, se tiene que regar, ¿sí? Para que vaya creciendo y haciéndose más fuerte. Sobre todo en una organización y sobre todo con los desafíos que tenemos hoy en día. Entonces, de esa manera se construye el vínculo. Ahora bien, ¿cómo comunicarnos y cómo cultivar este vínculo de forma remota y con un equipo tan grande? O con varios equipos, o con varias personas, ¿sí? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ser consciente de la necesidad de hacerlo, ¿sí? En la medida que soy consciente, digo así, sí, pues Manuel tiene razón, tengo que dedicarle tiempo, y ya estamos ganando el 50% de la solución de esta ecuación, ¿sí? Siendo consciente que tengo que dedicarle tiempo, tengo que agendar reuniones. Y eso era lo otro. Yo lo que he encontrado es que si uno asigna tiempos de forma ordenada, ¿sí? Y organizada y planificada, así sean 15 minutos o 20 minutos, ¿sí? Ese tiempo solamente y exclusivamente enfocado para esa persona ayuda mucho a generar el vínculo. Yo puedo tener reuniones semanales, puedo tener reuniones cada 2 días, puedo tener calls todos los días de 5 minutos. La cuestión es que tenemos que hacerlas sostenidas en el tiempo, porque tenemos que cultivarlas. No podemos tener una reunión hoy y me olvido de ti y nos vemos en un mes, porque ya se murió la plantita. ¿Eh? Hay que cultivarla, poquito de agüita, gotitas de agua. Eso es tiempo, poquito de tiempo. Esas sumas de tiempo van a reforzar ese vínculo, Pati y todos. Creo que es la clave, ¿no? Es la clave, ser constante, creo. Ser Sí, constante para poder todo el mantener una relación. Eso es totalmente cierto. sí, Manuel, tenemos una última pregunta, sí, ¿sí? Para poder concluir el webinar y sí. se refiere a qué hacer con una persona, o sea, con un líder que su perfil es sumamente técnico, ¿no? Y no cuenta con las herramientas o el enfoque para poder generar este vínculo de confianza con sus colaboradores. Ajá. Qué interesante esto, porque me hace reflexionar sobre dos cosas. Primero que no todos, ¿sí? Primero tienen las ganas, porque no, puede ser que no tengan las ganas, y no todos tienen o han adquirido, porque se adquieren las habilidades para liderar, ¿sí? Hay personas, ¿sí? que les gusta, y que son muy buenas en lo que hacen, ojo, y les gusta trabajar solos, ¿no es cierto? Y prefieren hacerlo así, porque sacan lo mejor de ellos, y no tienen necesidad ni interés de ayudar, de trabajar de forma colaborativa, ¿no? de interactuar, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? Eso está bien, hay que respetar eso. No todos queremos ser líderes, no todos queremos interactuar con gente, no todos queremos hacer el trabajo que otros tienen. Entonces, a veces las organizaciones cometen el error de que si alguien es muy bueno haciendo un tema técnico, y voy a robarte la palabra, Pati, si uno es buen técnico, cree que porque es buen técnico va a poder ser un buen líder. Y no necesariamente funciona así. De hecho, casi siempre no es así, ¿sí? Tenemos que preguntarnos si esa persona que tiene esas habilidades, esos conocimientos técnicos, tiene la capacidad o no para liderar, tiene la capacidad o no para interactuar, para socializar de una manera distinta. Ahora, si tiene el potencial, ¿sí? Imaginemos que esta persona es muy técnica y sabe su trabajo, pero además tiene el potencial para convertirse en un líder, entonces hay que trabajar con él, Pati, y hay que enseñarle a liderar. Y el liderazgo es un viaje. No es que yo apriete un botón hoy y Pati te diga, mira, Pati, desde ahora va a ser un excelente líder. No funciona así, pues, ¿no? Es un viaje, es un proceso.
Y en ese proceso vamos ayudándolo, acompañándolo a que vaya incorporando ciertas habilidades, ¿sí? Blandas, que son muchas, ¿sí? Y que además vaya él experimentando también. El liderazgo es un proceso de experimentación, digamos, ¿no? Uno va experimentando y va aprendiendo. De esa forma, uno va ayudando a esa persona que es muy técnica y que no ha tenido esta oportunidad y esta exposición, a que poco a poco, ¿no es cierto?, vaya incorporando esas competencias a través del aprendizaje experimental, digamos, a través de la prueba y error. Y para eso tenemos que ser pacientes, tenemos que convertirnos en guías, ¿sí? Tenemos que acompañarlos, que distinto es el guía y acompañar, ¿sí? Hasta que esa persona pueda sacar lo mejor de sí y complementar este conocimiento técnico, ¿no es cierto?, con estas habilidades blandas que poco a poco va incorporando. Eso diría yo, Pati, como comentario y reflexión a la pregunta. Perfecto, Manuel. Bueno, quiero agradecerte por haber compartido esta mañana con todos nosotros. Creo que es súper relevante todo lo que has mencionado y yo me quedo con el modelo que nos has descrito el día de hoy, ¿no? Sobre crear un vínculo, ser competente, ser una persona transparente y continuar con la relación de uno a uno. Así que, nada, Manuel, muchísimas gracias, de verdad. Ustedes. Ha sido un gran placer tenerte hoy, esta mañana con nosotros. Agradecerle a todas las personas que nos siguen y que han compartido esta mañana también. Y bueno, simplemente decirles nuevamente que esta sesión se está grabando, Manuel nos va a pasar la presentación y todo esto lo vamos a colgar en nuestra web para que ustedes puedan verlo nuevamente o compartirlo con las personas que ustedes deseen. ¿Sí? Y bueno, nada, solamente despedirme, desearles una buena semana y comentarles también que estén atentos a nuestras redes sociales, porque la próxima semana tenemos un webinar con Hipermercados Totus. Van a compartir buenas prácticas, obviamente que tienen que ver con la coyuntura actual, así que los esperamos. Ya saben que nuestros webinars son gratuitos, ustedes pueden compartirlo con sus colaboradores, con el equipo de trabajo, de repente con amistades, y para que puedan aumentar los conocimientos en los diversos temas que estamos tocando. Entonces, nada, me despido y buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias.